Fíjense qué dice. La magnitud de la fuerza resultante que actúa sobre una armella roscada, que es esta. Esto es un perno realmente, y su dirección. O sea, me pide la resultante y su dirección. Medida en el sentido, oigan, me están diciendo, no es cualquier resultante, o sea, la dirección, sino mídela con respecto al sentido positivo de la manecilla de reloj. Entonces, o sea, del eje, mídela con respecto al sentido positivo con relación desde el eje X, o sea, entonces, y comprobar por el método del paralelogramo. Entonces, ya, ¿qué hacemos? Siempre que tengo fuerzas que tienen inclinación, ¿por qué tienen inclinación? Porque tienen un ángulo. Ya fíjense que si hay ángulo, entonces hay inclinación. Entonces, o sea, diferente de 0, de 90, de 360 o de 270, entonces eso me da inclinación. Y si tiene inclinación, diferente esos ángulos, o sea, entonces yo tengo dos componentes. En cada uno de los ángulos, en 0 yo tengo una sola componente que es la componente en X. En 90 tengo una sola componente que es la componente en Y. En 180 tengo una sola componente que es la componente en X. En 270 tengo una sola componente que es entonces en Y, negativo. Entonces aquí como es diferente esos cuatro ángulos, a 0, a 180, a 0, 90, 183 y 270, entonces, y 360, ya entonces calculo dos componentes. Entonces lo mismo, descompongo. Estoy para este ángulo, entonces voy acá y voy acá. Esta componente es ¿quién? La componente en X. Entonces adyacente, representa el lado adyacente, es el coseno, porque es la función que tiene el adyacente, y entonces y es positiva porque voy hacia la derecha. Tengo esta componente, es la componente en Y, opuesto, y el seno. Es negativa porque va hacia abajo. Tengo entonces para esta fuerza, que le llamo F2, entonces tengo esta componente, para este ángulo es el X, F2X, representa el lado adyacente, y la función es el coseno. Y entonces como voy hacia la izquierda, es negativo. Entonces esta componente es F2Y, representa el lado opuesto. Entonces como es el opuesto, tengo el seno, y como voy hacia abajo, entonces negativo. Ya. Entonces, miren, F1, ¿cuánto? 2 kilonewton. Eso es 2000 newton. ¿Cuál es el ángulo? Le llamé teta, 45 grados. Entonces mi F1X sería 2 kilonewton por el coseno de 45, y eso da 1.414 por 10 a la 3 newton. Entonces, ¿cómo es esa componente? Positiva, mirenla acá, positiva. Me voy entonces a F1Y, sería entonces negativa, menos 2 kilonewton por el seno de 45, y eso me da menos 1.414 por 10 a la 3 newton. Ya, ahí descompuse F1, me voy entonces a F2. Esto, perdón, es F2 acá. Entonces, ¿cuánto es? 6 kilonewton. Entonces, ¿qué tengo? Tengo realmente, tengo acá para F2, el ángulo es 60. Entonces, ¿qué tengo? F2X sería menos 6 kilonewton por el coseno de 60. Eso me da menos 3 por 10 a la 3 newton. Fíjense que es el negativo, voy hacia la izquierda. Tengo F2Y, entonces sería menos 6 por el seno de 60. Entonces eso me da, como voy hacia abajo, me da menos 5.196 por 10 a la 3 newton. Ya tengo entonces descompuesto todos mis componentes. Entonces, ¿qué digo acá, señores? Sumatoria de fuerza en X. ¿Cuántas fuerzas yo tengo? ¿Cuántas fuerzas yo tengo? Yo tengo dos fuerzas. Entonces sería, va desde igual 1 hasta 2, de F y X. O sea, ¿quién es I? 1, la fuerza 1, la fuerza 2. Como tengo solamente dos fuerzas, sería F1X, F2X. Si tuviera otra fuerza, sería F1X más F2X más F3X. Entonces, miren, la sumatoria de F de X sería F1X y F2X. O sea, las fuerzas que están en X. ¿Cuáles son las fuerzas que están en X? Ah, son estas, F1X y F2X. Ya. Esa la sumo. Y eso me da menos 1.526 por 10 a la 3 newton. Lo mismo hago con F, sumatoria de F de Y.
es ¿quién? F1Y más F2Y, y eso me da menos 6.661 por el a 3 newton. Le saco entonces su resultante. ¿Cuál es su resultante? Sustituir entonces realmente acá. Esto que no se lo presenté acá, ¿qué es esto? Vamos a ver. O sea, esto que está acá, esto es esto. Entonces, ¿quién es sumatoria de f cuadrado? Ah, es esto que está acá. Mírenlo acá. Esto lo copio acá. Lo copio. Lo pego acá. Bien. ¿Y quién es sumatoria de f de y? Ah, pero es esto que está acá. Míralo acá. Lo copio acá mismo. Y lo pongo acá. Y entonces, ¿y qué me da eso? Esto que está acá, 6.798 por el a 3 newton, que es esto que está acá. O sea que es lo mismo, es eso que ustedes vieron y ese proceso, cómo se hace. Entonces me piden la dirección. Entonces eso es siempre el arco tangente de quien de la sumatoria de f de y sobre sumatoria de f de x. Eso me da 76.51. Esa es la dirección. Bien. Entonces venimos ahora hacia acá. Vamos a ver. Entonces me dicen comprobar por el método del paralelogramo. Entonces, ese es el otro punto. Entonces, fíjense, yo siempre utilizo todo lo, aparto siempre del primero o el cuarto cuadrante para hacer entonces el paralelogramo, si puedo. Entonces tengo aquí mi fuerza F1, mírenla acá, esa es la fuerza F1. Entonces, ya la fuerza F1 termina acá en la flechita. Entonces le coloco la fuerza F2 porque voy a sumar. Entonces fíjense que agarro esta fuerza y la coloco con su misma dirección, su mismo sentido y su mismo módulo. La coloco realmente acá. Entonces ya tengo entonces que lo que hago. Trazo un vector que va desde la cola del primer vector a la cabeza del último vector, es decir, desde acá hasta acá. Y entonces ese es mi resultante. Esa es la que yo necesito comprobar por el método del paralelogramo. Entonces, ¿qué pasa? Para yo calcular el método del paralelogramo, que es que no es más que el vector resultante, en este caso, la raíz cuadrada de los vectores que me forman ese triángulo, sería F1. Y F2 sería entonces F1 al cuadrado más F2 al cuadrado menos 2 veces F1 por F2 por el coseno de teta. ¿Pero quién es teta? Teta es el ángulo que forma los dos vectores. Entonces ahora yo debo determinar realmente cuáles son esos ángulos. Entonces miren acá. Como el ángulo que me están dando, este ángulo que me están dando es este, con respecto a la horizontal acá. Fíjense, es este ángulo. Entonces este ángulo y este ángulo son alternos internos. Entonces trazo por acá un horizontal. Con respecto a este horizontal son iguales. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que ese ángulo que está acá, F2 forma un ángulo de 60 grados con respecto a la horizontal, es decir, con respecto a esta línea que yo he trazado, que es este ángulo. Entonces ahí se ve que el ángulo que yo quiero, teta, no es más que la suma de 60 más 45, y eso me da 105. Entonces ese es el ángulo en definitiva que yo ando buscando. Entonces, fíjense que tengo F1, 2 kilonewton, F2, ¿cuánto? 6 kilonewton. Y teta es ¿cuánto? Teta es 105. Entonces ahí ya, eso es yo sustituir acá, es decir, es yo agarrar acá, tengo esto que está acá, y sustituyo. Entonces lo mismo que hice allá, eso lo da de una vez. Entonces, ¿qué agarro? Digo entonces, F1, ¿cuánto es F1? F1 es 2 kilonewton. Copio acá y pongo aquí 2 kilonewton al cuadrado. Fíjense, va al cuadrado. Entonces tengo F2. Sustituyo F2 por tiempo, 6 kilonewton. Sustituyo F2 por 6 kilonewton. Pego acá. Tengo lo mismo. F1 entonces acá es 2 kilonewton. Pongo aquí 2 kilonewton. Entonces
entonces 2 kilonewton. No sé qué tiene, 2 kilonewton, obvio. Entonces acá 2 kilonewton. Esto es 2. Acá pongo el signo de operación, de multiplicación. Entonces, quito acá esto. Bien, y entonces tengo F2. F2 es ¿cuánto? 6 kilonewton. Coloco el 6 kilonewton acá. Esto es 2 kilonewton por 6 kilonewton. Y el coseno es ¿cuánto? Es 105 grados. Coseno 105. Y eso que nos da a nosotros, fíjense que eso nos da esto valor que está acá. Esto es ya la aproximación, 6.766 de acá. Entonces aquí ya él me aproximó. Entonces volví a la 3. Entonces ya si ustedes se fijan es igual. Entonces, ¿qué pasa? Me están diciendo que calcule. ¿Qué me están diciendo? Mira, esa resultante, yo quiero la dirección de esa resultante con respecto al eje positivo de las X. Entonces, la línea roja es yo ver el ángulo que forma la línea roja con quién, con X. Entonces, miren cómo se hace. ¿Qué pasa? Yo tengo este ángulo phi, es el ángulo que me están dando, que es ¿cuánto? 45 grados. Y llamé entonces el ángulo que forma la fuerza F1 con la roja, con la resultante, le llamé beta. Entonces yo quiero a beta, porque si yo sumo a beta con phi, me da entonces la dirección que yo quiero. Entonces calculo a beta. ¿Cómo yo calculo a beta? Aplicando entonces la ley de los senos. ¿Qué dice la ley de los senos? El seno de un ángulo con respecto a quién, al lado opuesto. ¿Cuál es el lado opuesto en este caso? 6 kilonewton. Es igual a quién, al seno de 105, que es este ángulo de la resultante, entonces sobre la resultante. Y de ahí entonces despejo al seno de beta. El seno de beta es quién, es 100. Seno de beta es 105 por 6 kilonewton sobre 6.798. Volví a la 3 newton. Y eso me da 0.853 radianes. Entonces, esto lo convierto, 0.853. Para convertirlo entonces, buscar su ángulo, entonces tengo el arcoseno. Entonces 0.853. Como en la hoja me lo da en radianes, lo divido. Usted no tiene que hacerlo. Eso lo que tiene que poner solamente es beta es quién. Cuando hagan el arco coseno de esto, 0.853, poner 58.539. Entonces ya ustedes tienen a beta. Entonces ya, si a beta yo le sumo phi, me da entonces la dirección medida de la resultante con respecto al eje de las positivo de las X. 45 más 58.539 me da 103.539. Y eso, señores, es ya quién es realmente el resultado. Pregunta de ese ejercicio.